Hola, mi nombre es Javier Yuc y en este objeto de aprendizaje vamos a conocer cómo realizar nuevos tipos de nodos utilizando los prototipos. Podemos crear nuevos tipos de nodos y estos nuevos tipos de nodos van a encapsular formas, sensores, interpoladores, scripts, en definitiva, cualquier otro tipo de nodo de los que cuenta el lenguaje. Con esto vamos a poder crear nodos de alto nivel, tipo robots, menús o nuevas formas, que podemos utilizar dentro de nuestro lenguaje, dentro de nuestro mundo, como un nodo del propio lenguaje. Este sería un ejemplo de un prototipo de un robot. Para crear un prototipo se utiliza el nodo proto. El proto tiene también un interface en donde vamos a definir los campos, eventos de entrada y eventos de salida. Si queremos definir un campo, tenemos que poner el campo field, después el tipo de ese campo, el nombre de ese campo y el valor por defecto. Ahí tenemos, por ejemplo, field, que es de tipo string multivaluado, el nombre es name y el valor por defecto es bill, entre comillas, porque es un string. Los eventos de entrada empiezan con event in y se tendrá que decir el tipo y el nombre. Y lo mismo para los eventos de salida, que empezarán por event out. De esta forma habremos definido el prototipo la interface del prototipo. Además de la interface, el prototipo tiene el cuerpo. Y en el cuerpo definimos nodos, rutas, scripts, todo lo que queramos que incluya este prototipo. Es decir, es como un nuevo grupo de elementos del lenguaje. El nuevo tipo de nodo se va a poder utilizar como si fuera un nodo del propio lenguaje. Por ejemplo, si hemos definido el prototipo robot, podemos definir Terminator como un nodo del tipo robot y le damos como nombre Terminator. A partir de ese momento, Terminator puede ser utilizado en rutas, etcétera, etcétera, como si fuera un nodo normal del lenguaje. Aquí tenemos el ejemplo que estábamos comentando anteriormente. Tenemos la posibilidad de utilizar la sintaxis is para conectar el interface del prototipo con el cuerpo. De modo que, por ejemplo, si definimos un campo name, al que le damos un valor y es una cadena de caracteres, luego dentro del cuerpo podemos tener un nodo de texto donde el campo string podemos darle como valor el campo name que hemos definido en el prototipo. También se puede utilizar la sintaxis is para pasar eventos. Entonces, si tenemos un evento de salida en el interface que se llama position changer, podemos utilizar ese position changer en un script utilizando la directiva o la sintaxis is. ¿Cómo podemos utilizar el nuevo nodo? Tenemos que tener en cuenta que para saber el contexto en el que podemos utilizar el nuevo tipo de nodo, debemos saber de qué tipo es el nuevo nodo. Entonces, si tenemos un nodo shape, debemos saber que el nodo especifica una forma. Si tenemos un nodo material, tenemos que saber que especifica un color. Y si tenemos un nodo box, pues que especifica una geometría. Es decir,
tenemos que tener claro qué tipo de nodo estamos definiendo en el prototipo. Entonces, el contexto para este nuevo tipo de nodo va a depender del primer nodo que tengamos en el cuerpo. Por ejemplo, si el primer nodo es un nodo de geometría, el prototipo crea un nuevo tipo de nodo que será de geometría y podremos utilizarlo allá donde se puedan utilizar nodos de geometría en el lenguaje. También podemos utilizar prototipos externos, es decir, prototipos que estén definidos dentro de un fichero. Entonces, para poder realizar esto, se utiliza stern-proto. Entonces, stern-proto declara un nuevo tipo de nodo con sus campos, sus eventos, etcétera, y definimos una URL donde se encuentra ese fichero del prototipo. Entonces, por ejemplo, stern-proto robot, luego definimos el interface y en robot.wrl estará definido completamente el prototipo que queremos utilizar. Veamos un ejemplo. Un ejemplo, podemos tener definidos, por ejemplo, el prototipo Dark Oak o Light Oak, que serían dos prototipos de materiales, y podemos definir en el interface un texture transform. Entonces, este nodo es un nodo de apariencia donde le damos un material con una textura. Y el texture transform que vamos a aplicarle a esta textura es el que hemos definido en el interface. Entonces, ¿cómo se utilizaría esto? Vamos a suponer que tenemos un fichero applib.wrl donde tenemos definidos los dos prototipos que hemos visto antes. Entonces, con stern-proto llamaríamos al prototipo definido en el fichero, y Light Oak, Dark Oak serían ya nodos que podemos utilizar dentro de este fichero. Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? Pues como son nodos de tipo material, lo podemos utilizar en un nodo appearance, en un campo appearance. Entonces, definimos el Light Oak y luego le aplicamos una transformación. En texture transform definimos la transformación con una traslación de 0,50 y un escalado de 2,01. Resumiendo, un prototipo declara un nuevo tipo de nodo y define su cuerpo. El stern-proto nos va a permitir utilizar prototipos que estén definidos en otros ficheros diferentes al que estamos definiendo el mundo web. El nuevo tipo de nodo se puede utilizar donde se pueda utilizar el primer nodo del cuerpo.